Bueno, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a todos. Me estoy acomodando acá, cerrando WhatsApp. Bien. Bueno, vamos a ir arrancando ahí a poquito y si van llegando, ahí ves, empezaron a llegar. Es lo que te digo. Te digo que hasta que no arranco no empieza, es un efecto. Bueno, de todos modos estamos grabando, así que quienes entraron más tarde van a poder ver esta primera parte luego. Después vamos a mandar el video por mail a todos los que se anotaron. Va a quedar subido en YouTube sin límite de tiempo, así que lo pueden volver a ver todas las veces que quieran. Bueno, gracias, les decía, a todas y a todos por darse el tiempo de acercarse a esta convocatoria. Para quienes no son de Argentina, les cuento que estamos viviendo acá días de mucha incertidumbre por la elección presidencial que va a suceder este domingo. Y pareciera que este encuentro esté en sincronía, ya que probablemente vamos a tocar temas que están en el aire más que en otros momentos, como es la relación con la incertidumbre, con la pérdida y con la libertad, palabra tan controversial en estos días. Agradecer a Mumón por aceptar la invitación de Jin. Mumón para mí es un maestro, un amigo, lo conocí hace 12 años aproximadamente, gracias a una amiga, Cintia, que un día vino y me dijo con mucho entusiasmo: tenés que conocer a este monje. Y accedí a ir con cierta duda por temor de encontrarme con una práctica más que prometa bienestar, iluminación al tipo fast food. Y para mi sorpresa fue como llegar a casa. Tuve mi iniciación como mon en Sazen hace aproximadamente 12 años y esta práctica con los años ahora me doy cuenta que fue configurando radicalmente mi forma de ser y de estar en el mundo, con momentos más intensos y menos intensos de práctica, pero me cambió de manera radical. Por una cuestión de tiempos no vamos a detenernos a explicar qué es el Sazen, porque no es lo que nos convoca hoy, pero para quienes no sepan y tengan curiosidad, nos pueden mandar un mail y vamos a estar respondiendo preguntas. Incluso Mumon da Sazen actualmente de manera online, entonces podemos, si tienen ganas de probar, podemos contactarles. Bueno, y un poquito de Mumon, para quienes no lo conozcan. Vivió y estudió en Japón por 12 años en el monasterio Toyoshi, en la prefectura de Okayama. Allí recibió la transmisión del Dharma del venerable Seido Suzuki Roshi, a quien tuve el honor de conocer cuando viajé a Toyoshi en 2014. Es fundador de Korinji, templo zen de Argentina. Coordina grupos de zazen semanales en forma virtual para todo el mundo y retiros varias veces por año. Da clases de Yodo, caligrafía japonesa, y actualmente está escribiendo un libro sobre el maestro Dogen, que es el fundador de la orden Sotoyu japonesa, que se llamará Transmisión del manto y el cuenco. Como les decía antes, el encuadre de la charla, vamos a pedir que mantengan los micrófonos apagados y si tienen dudas o comentarios pueden escribirlos en el chat. Y los que sean así de urgentes, si algo no se entiende o no sé, algo que sea inmediato, yo se lo transmito a Mumón. Y las preguntas que no sean inmediatas las vamos a ver entre tema y tema. O sea, Mumón va a traer varios temas y entre tema y tema vamos a abrir una ronda de preguntas. Luego, hacia el final, abrimos de nuevo un espacio de preguntas, o sea que van a poder preguntar. Pero eso, para no interrumpir, ¿sí? Vamos a nosotros dar el espacio. Si quieren pueden ponerlas en el chat o las pueden anotar ustedes y después las hacen. Bueno, creo que es todo por mí. Le paso la palabra a Mumon ahora y arrancamos. Bueno, gracias a todos por su presencia. Una vez más estamos reunidos para el tema que nos convoca hoy, que es nada más ni nada menos que la cesación de la vida o la discontinuidad de la vida física del mundo tal cual lo conocemos, el cerrar de nuestros ojos.
Es un tema que no es menor. El maestro Dogen, que fue el fundador de Soto-yu, japonés, que estudió en China, de maestros célebres, importantísimos de su época, él lo llamó al tema de la vida y la muerte el gran asunto. Pero ¿por qué es el gran asunto? Porque vida y muerte no se conciben en Oriente de la misma forma que se entiende en Occidente. La vida por un lado, la muerte por el otro. La muerte es la antítesis de la vida. No se entiende de esa forma en Oriente. En Oriente, vida, muerte, cierto, son parte de un ciclo, parte de un proceso que todos los seres vivientes, por el que todos los seres vivientes pasamos, y ese nacimiento, esa vida y muerte tiene un sentido, un propósito y un lugar dentro del cosmos, del universo en que nosotros vivimos. El desafío para hoy es desentrañar cuáles son los lineamientos fundamentales del hecho de morir, por qué nacemos, por qué morimos, por qué tenemos que volver a nacer, todo este ciclo de experiencia y de vivencia, con qué objetivo, para qué, cuál es la resultante de todo eso, ¿no es cierto? En qué nos afecta el proceso, cómo nos cambia, cómo nos transforma el proceso de vivir y morir, y cuál es la conclusión, a qué arribamos al final de todo ese proceso, ¿no es cierto? Pero también lo vamos a describir, como el tema de hoy es muy puntual, lo vamos a describir a este proceso en específico, desde el momento en que uno cierra sus ojos en adelante. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y su conexión, por supuesto, con la vida que tuvimos. Cómo fuimos en nuestra vida es cómo vamos a ser en nuestra muerte, porque de hecho vida y muerte son correlativas, no son distintas una de otra. Nada pasa porque uno muere con este que está aquí. Este que está aquí está intacto, se queda intacto así como está, ¿cierto? Aunque las funciones corporales en el estado de la muerte se detengan, nuestra conciencia y nuestra mente de ser lo que somos, de ser el que somos, continúa durante todo el proceso de la muerte. ¿Y, y cómo se constituye todo ese proceso? ¿Por qué nos preocupa, básicamente? ¿Por qué nos preocupa la muerte? Nos preocupa porque no sabemos nada de ella. No tenemos idea de qué se trata. Entonces nos preocupa porque ¿cómo? Vamos a tener que afrontar una situación que desconocemos por completo. Totalmente desconocemos, totalmente. Porque nuestra cultura no nos enseña a morir. No hay en ninguna universidad, en ninguna escuela secundaria, primaria o jardín de infantes, en todo el ciclo de la educación en Occidente, no hay una sola materia que enseñe el tema de la vida y la muerte como una correlación directa. Esto es lo que vamos a abordar hoy y estamos abordando de hecho ahora. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? Porque bien podríamos considerar que es algo teórico, lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, pero la realidad es que voy a hablarles desde mi experiencia. De nada vale que yo le hable y le cite autores, cierto, que hablan de la vida después de la muerte, de la luz al final del túnel, de todas estas cosas que ustedes ya seguramente han escuchado varias veces, pero aún así todavía no resuelven. Todavía seguimos preocupados. Por eso están aquí, porque hay algo en ustedes, en nosotros, que necesitamos saber acerca de nosotros mismos. Algo que nos viene sucediendo desde hace siglos y de lo que no sabemos absolutamente nada y no somos conscientes. Y ustedes saben que todo aquello de lo que no somos conscientes nos esclaviza, mientras que aquello de lo que somos conscientes y conocemos nos libera. Podría citar decenas de autores
y filósofos y hasta religiosos que dicen exactamente lo mismo, cada uno con sus palabras. Pero bueno, vamos a remontarnos mentalmente al momento en que cada uno de nosotros tenga que afrontar ese momento. ¿Sí? Porque es importante que estemos en situación, que tomemos conciencia para esta charla de que estamos hablando de la cosa, del evento más seguro, ¿cierto?, que tenemos en nuestra vida. Nosotros no sabemos si mañana vamos a ganar la lotería. No sabemos qué va a pasar mañana o el domingo con las elecciones. No lo sabemos. Pero sí sabemos que vamos a morir. Nacimos y todo lo que entra en el mundo sale del mundo. Nosotros estamos aquí. Nosotros vamos a salir. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Y por qué es importante que sepamos, estando en vida, todavía, aquí, ahora, vivos y lúcidos, necesitamos saber acerca de eso? ¿Por qué? Bueno, no solamente porque aquello que no sabemos nos esclaviza, sino porque es fundamental que nosotros entrenemos nuestro espíritu en el acto de morir. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si estamos completamente vivos. Esto es como decir que yo voy a jugar un partido de fútbol sin pelota. Si estoy vivo, ¿cómo voy a entrenarme para la muerte? Bueno, primera medida, lo que vamos a hacer es tratar de eludir o poner de costado la idea que se nos ha formado de que la vida, de que la muerte es lo contrario de la vida. Esto es lo primerísimo que tenemos que desarrollar en nuestra conciencia. Olvidarnos de que la muerte es lo contrario de la vida y empezar a verla, a pensarla y a sentirla como parte de la vida misma. No solamente la muerte de otro que nosotros testificamos, familiares, amigos, desconocidos, ¿cierto? Sino la propia muerte. Es un acto que se relaciona directamente con la vida y es un acto vivo. ¿Por qué? Porque la muerte es vivible. La muerte es algo que nosotros no vamos a vivir como muerte, sino que la vamos a vivir como parte de nuestra vida, como continuidad de nuestra vida. ¿Y por qué pienso esto? ¿Por qué digo esto? Porque la muerte nuestra va a ser atestiguada por los vivos, no va a ser atestiguada por nosotros, porque nosotros vamos a estar en otro estado de conciencia. Entonces, como nuestra conciencia va a haber cambiado de dimensión, nosotros no vamos a estar conscientes, ni necesitamos estar conscientes de que hay alguien muerto del otro lado, porque vamos a estar allí vivos. El estado de la muerte es muy similar al estado del sueño. Si quieren pensar en la muerte, así en forma, digamos, lo más acertadamente posible, piénsenlo como estar durmiendo y estar soñando con una vida que no es esta. Hay un famoso poema del maestro Chuang Tzu, chino, que dice: ayer soñé que era una mariposa. Vivía feliz de flor en flor, mi vida de mariposa, y de pronto desperté y me doy cuenta que soy este, y no aquella mariposa, y que aquello era un sueño. Pero me pregunto entonces, antes, dice, fui un hombre que soñaba que era una mariposa. ¿No seré ahora una mariposa que sueña que es un hombre? Esta es un poco la idea de morir. Eh, Como se parece muchísimo el estado de la muerte, se parece muchísimo al sueño, nosotros en los sueños tenemos manifestaciones, ¿cierto? Nosotros en los sueños podemos vivir cosas y eventos, conocer personas, relacionarnos con un ambiente, con personas, con seres.
¿cierto? Que, que son tan vívidos y tan reales como la vida misma. De hecho, muchas veces nosotros estamos dormidos y, y si nos acercamos al fuego, nos quema la mano y retiramos la mano y sin querer golpeamos a nuestro marido o esposa que está durmiendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esa vivencia es tan real como la vida misma. La muerte es exactamente eso, la continuación de una vida que es tan real o más que la vida misma. Partiendo ahora de esta base, voy a observar aquí un detalle que necesito ver, y es ver la conexión. Bueno, ¿quedó alguna duda de esta primera parte del tema? ¿Hay algo que ustedes quieran preguntar o quieran saber? Si está todo bien, podemos continuar. Bien, bien. Bueno, de la misma forma que nuestro sueño, cuando vamos a dormir, tiene una relación directa muchas veces con la vida que nosotros vivimos, con nuestra persona, con nuestras situaciones, con las cosas que queremos, que no queremos, que tememos, que anhelamos, tiene que ver con lo que somos. En la muerte es exactamente igual. En realidad, de todo lo que nosotros fuimos en vida, no se pierde absolutamente nada a la hora de morir, sino que todo lo contrario, todo eso se salva en una memoria y se lleva consigo como un tesoro, como consecuencia de haber vivido, como aprendizaje, como sabiduría, pero también como culpa, como miedo, como angustia, como sufrimiento. Se lleva lo bueno y lo malo consigo alguien que sale de esta vida. ¿Y por qué digo esto? Puede sonar pesimista, pero es importante que uno entienda la relación directa que existe entre vivir hoy y morir mañana. Y no son dos actos separados, inconexos, sino que tienen una relación directa porque tienen el mismo componente. ¿Y cuál es ese componente? Acciones y consecuencias. Sabiendo esto, entendiendo esto, vamos a analizar un poquitito más y vamos a penetrar un poco más en este asunto, en la relación y la incidencia que tienen nuestras acciones y pensamientos y palabras a la hora de la muerte. Ustedes saben que hoy en día la ciencia, inclusive, no solamente la mística o la religión o la filosofía, sino también la ciencia está hablando de que somos seres multidimensionales. Al ser seres multidimensionales, quiere decir que nosotros tenemos una conciencia que es capaz de vivir en diferentes estados, con diferentes actividades y con diferente grado de conciencia. Al morir, pasamos de la dimensión humana, de la dimensión terrestre, esta dimensión, pasamos a una dimensión astral, a una dimensión más sutil, en donde los factores mentales son más poderosos y decisivos. Pero ¿qué sucede? Al morir, muchas de nuestras facultades que teníamos en vida desaparecen. Se van perdiendo en el proceso de la muerte. Y una de ellas es la voluntad. Haré mi mejor esfuerzo para que se entienda esto correctamente porque es muy importante para nosotros hoy, ya que ustedes se tomaron este tiempo y dijeron, vamos a escuchar al monje a ver qué tiene que decir. Quisiera que esto quede verdaderamente claro, porque es crucial entender que cuando cerramos los ojos, todas nuestras facultades mentales, como nuestra voluntad, nuestra lógica, nuestro entendimiento y nuestro razonamiento empiezan a perderse segundo a segundo. Y solamente aquellas cosas que hayamos grabado en nuestro cerebro, en nuestra mente sutil, en nuestra conciencia astral, son las que van a tener injerencia y las que van a decidir nuestro futuro. Eh, entonces, partiendo de esto, nosotros tenemos que entender
que todas aquellas cosas que decimos, pensamos y hacemos dejan una huella que configura esa mente que vamos a llevarnos con nosotros a la hora de salir de este lugar, de esta dimensión. No vamos a salir con la mente de nuestros padres, ni de nuestros maestros, ni de nuestros vecinos, ni de nadie más. Vamos a llevarnos esta misma mente, estos mismos sentimientos, estas mismas acciones. Y ellas son las que van a configurar la vida después de nuestra muerte. A esa vida, post-mortem, los tibetanos lo llaman bardo, el bardo de la muerte. Deben haberlo escuchado. Inclusive hay libros escritos acerca del bardo de la vida y de la muerte. Ese bardo en el que nosotros entramos está configurado a partir de nuestro esquema psíquico y emocional. Es decir, que todas aquellas emociones, pensamientos, sentimientos y acciones que hayamos guardado, que no hayamos corregido, que no hayamos desarrollado, superado y que no hayamos podido encajar de otro modo, que no hayamos podido corregir, son con las que vamos a tener que lidiar del otro lado. Inevitablemente. Créanme, me encantaría tener una noticia mejor y decirles que, total, cuando uno muere todo se borra y hacemos la fácil del ateo, que no, total, no hay nada, soy un incrédulo y no pasa nada. Pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente la cosa continúa y continúa con la mente que nosotros tenemos hoy y con el resumen y la síntesis de la vida que hayamos tenido. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido para cada uno de nosotros? Eso no puedo saberlo y no puedo decírselos, pero sí puedo decirles que va a tener una relación directa con lo que ustedes están pensando y sintiendo en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos construyendo ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, emoción tras emoción, ese mundo astral y mental con el que nosotros vamos a tener que lidiar al momento de morir. Bueno, a ver, creo que a esta altura ya estamos describiendo el proceso y quisiera agregarle alguna cosa más. Alguna cosa que he llegado a saber estando en Japón y que el estado de postmortem, el estado del sueño y el estado de meditación profunda son muy similares y tienen casi, salvando algunos detalles, la misma configuración. Esto quiere decir que si nosotros podemos corregir en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestras relaciones humanas, nuestra relación con el mundo, reconstituir todo eso en vida, todo eso será reconstituido en la muerte también. Porque aquello que nosotros hagamos aquí va a incidir directamente sobre esto, y lo voy a repetir varias veces, porque es un punto que no podemos pasar por alto. Esto que les decía que llegué a saber en Japón, tiene que ver con la relación del tiempo. El tiempo. ¿Por qué digo el tiempo? Porque cuando nosotros morimos, cuando estamos de este lado todavía, tenemos un tiempo biológico y un tiempo que se puede medir. Nuestro reloj está ahí, podemos medir. Pasó un minuto, pasó una hora, pasó un día, una semana, un año. Pero cuando salimos de allí, el tiempo cambia su naturaleza y ya no mantiene una relación equitativa con el tiempo terrestre, con el tiempo del mundo en que dejamos. Ya no tiene el tiempo biológico, ¿sí? Tiene otro tiempo.
Y una de las grandes capacidades que tiene la mente en su totalidad, la mente en general, la mente como la fuerza creadora de todo cuanto existe, es la capacidad de generar tiempo de forma ilimitada. Es decir, que la mente tiene la capacidad de generar eternidad en nosotros. Es un don, una capacidad que tiene nuestra propia mente. Entonces, lo más posible es que nosotros tengamos del otro lado un acceso a un estado del tiempo muchísimo más largo en términos terrestres que el que tenemos aquí. O sea que podríamos tener un género de sobrevida muchísimo más largo una vez que hayamos salido que antes aquí en este plano. ¿Por qué digo esto? Vamos a figurarnos vamos a hacer una pequeña analogía. Vamos a suponer que este cuerpo nuestro puede procesar la información del tiempo a, a 10 gotas por minuto. Solo 10 gotas por minuto y esa es su máxima capacidad. Pero ¿qué pasaría si al cambiar de dimensión, al cambiar de vibración, al cambiar de sintonía, este cerebro pudiera procesar a 100 gotas tiempo por minuto? Esto querría decir que nuestra velocidad de comprensión, de vivencia y de entendimiento sería 100 veces mayor, 10 veces mayor. Es decir, que cuando pase en nuestro mundo una hora, van a haber pasado 10 horas para nosotros, o 100 horas, porque hay un desfasaje cuántico en el tiempo. Ese es uno de los detalles que hay, porque esto existe también en el estado meditativo. En el estado meditativo existe algo como que llamamos la pérdida del tiempo consciente, en el cual uno puede estar meditando durante 5 horas, pero lo vivió como si hubieran sido 5 minutos. Fueron 5 horas literales, reales, pero uno las vivió como 5 minutos. Hay un desfasaje en la percepción del tiempo. Pero inevitablemente ahora tengo que entrar en un tema que es un poco más delicado, un poco más complejo, y tal vez sea la parte más controversial de todo esto, pero que es ineludible y que es la primera vez que voy a tocar en una charla pública. Y es el hecho de qué sucede realmente cuando nosotros morimos. ¿Qué pasa realmente? Ustedes deben haber escuchado muchísimas veces, como le dije al principio de la charla, que hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que han regresado y cuentan su experiencia y dicen que vieron a sus familiares, dicen que vieron a Dios, dicen que vieron a los ángeles, dicen que vieron muchas cosas del otro lado, cosas que no se pueden demostrar porque su cerebro estaba completamente inactivo. De hecho, estaban en línea plana, cardíaca y cerebral. Su cerebro no estaba funcionando, lo cual quiere decir que médicamente, científicamente, esa persona estaba muerta, aunque sea por 1, 5 o 10 minutos. Que no puede haber producido de ninguna forma un pensamiento, una alucinación o una sugestión. Entonces quiere decir que hay algo ahí. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese algo que está allí? Porque sin duda la experiencia de las personas que estuvieron clínicamente muertas es real. Es una experiencia real. Pero me gustaría ahondar un poco más en eso. Porque las cosas no son tan color de rosa como se pintan en los libros y en las novelas y en las series de televisión, en donde la gente está clínicamente muerta y ve a su familia y entonces la familia le dice, no,
no es tu tiempo todavía, tenés que volver, tenés que encontrarte otra vez, tenés cosas que hacer aquí. Eso está muy bien, es una experiencia válida, pero ¿qué sucede realmente? ¿Por qué sucede eso? Y es aquí donde el budismo tibetano nos va a dar una mano, nos va a dar una asistencia para que nosotros entendamos mejor de qué se trata la vida después de la muerte. Nosotros, como seres espirituales que somos, seres hechos de una energía que es eterna y que no puede ser destruida, y que estamos siempre en búsqueda de la sabiduría y del conocimiento supremo, en búsqueda del origen, en la búsqueda, si quieren ustedes llamarlo el creador, la vuelta al creador, a la fuente de donde provenimos, estamos siempre buscando experiencia y nuestra experiencia no tiene límite. Pasamos de vida en vida, de dimensión en dimensión, siempre recabando conocimiento, experiencia. Esa experiencia puede ser buena, mala, puede ser regular, puede ser neutra, puede ser cíclica, se puede repetir durante muchos ciclos de vida la misma experiencia, pero todo eso al tamiz de la sabiduría siempre queda y se transforma en una sabiduría y en un saber que nos permite en algún momento de nuestras vidas trascender la vida y la muerte. Es decir, ¿qué significa? En términos budistas, salir del ciclo del nacimiento y la muerte. ¿Cómo se puede hacer esto? Nosotros, al enfrentar la muerte, al salir, entrar en nuestro mundo psíquico, ¿sí? Al estar librados a ese mundo psíquico y al no poder responder con nuestra voluntad directa, ¿sí? No tenemos ya la voluntad. Recordemos que con el proceso de la muerte, la voluntad y la capacidad de aprendizaje se perdió. Ya no hay nada que podamos hacer, tendríamos que haberlo hecho en vida. Estamos, por decirlo así, librados a la corriente del río. Todos esos pensamientos, todo eso que configura nuestro mundo, nos va a determinar. ¿A qué nos va a determinar? Este mundo requiere, al salir de este mundo, para poder continuar nuestro aprendizaje, requerimos de matrices de renacimiento. Esas matrices de renacimiento van a tomar la forma que nosotros podamos entender e interpretar como aquella que necesitamos para cumplir nuestro destino y nuestra búsqueda como seres espirituales que somos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no hemos tenido la instrucción suficiente en esta vida, que no hemos tenido una indagación profunda del misterio de la vida y la muerte, en esta vida, cuando llegamos allí no sabemos qué hacer. Imagínense por un momento que nosotros sepamos a ciencia cierta que, eh, que nosotros vamos a tener que nadar una gran distancia en el océano para llegar a nuestro destino después que estemos muertos o aún estando vivos. Tenemos que llegar a determinado lugar y sabemos que tenemos que nadar una gran distancia. ¿Qué sería lo que nosotros, cualquier humano inteligente y despierto, haría con su vida? Lo primero, aprender a nadar, ¿cierto? Aprendería a nadar, urgente. Yo sé que tengo que nadar 25.000 kilómetros para poder llegar a destino, si no me voy a ahogar. No quiero ahogarme, ¿cierto? Entonces tengo que aprender a nadar. Aprender a nadar en términos de vida y muerte significa aprender a construir conscientemente nuestra vida futura. Y esto se puede hacer de forma muy simple y directa practicando meditación.
practicando meditación. Pero como meditación no es el tema de hoy, no voy a entrar en detalles. Pero entiendan que la meditación es crucial en el desarrollo de la conciencia para después de nuestra muerte, para la vida y para la muerte. Crucial, importantísima. Habíamos hablado de matrices. Cuando nosotros salimos de aquí, todos nuestros pensamientos se van a configurar en matrices. Matrices quiere decir escenarios, escenarios de vida, situaciones de vida que no son conocidas, que fueron parte de nuestra vida y que ahora aparecen allí representadas como en un teatro y que van a establecer, y que nosotros vamos a establecer de forma compulsiva, y presten atención a este detalle, compulsiva, no reflexiva, sino compulsiva, vamos a interactuar con ellas. Dependiendo de cuál de estas matrices o campos nosotros establezcamos una relación, es el futuro renacimiento que vamos a tener. Ese renacimiento va a tener que ver directamente con la configuración de esa matriz. Es un proceso cósmico, un proceso cuántico. La información de esta vida se transforma cuánticamente en matrices de renacimiento. Esto es lo que nosotros vamos a tener que confrontar, vamos a tener que nadar. Por eso les hablaba de la meditación como una gran herramienta para poder constituir una buena relación con estas situaciones que se nos van a presentar en la muerte, así como se nos presentaron en la vida. Y si bien es difícil poder saber a ciencia cierta cuáles van a ser, ¿cierto? Porque nadie nos va a decir, miren, nadie tiene la hoja del examen que trajo el profesor y dice, miren, estas van a ser las preguntas. Y uno se las puede estudiar de memoria y aprueba el examen. No va a ser así. Nadie sabe cuáles van a ser las matrices, porque ni siquiera nosotros sabemos qué estamos construyendo en nuestro inconsciente. Pero para lo que tenga que ver con matrices, ténganlo en cuenta de que somos nosotros, con nuestras decisiones y pensamientos, los que las creamos, y de la misma forma que las creamos, las podemos deshacer. Es un engaño pensar que uno solamente depende del karma o que solamente depende de condiciones exteriores. Uno está dependiendo fundamentalmente de su condición mental y espiritual al momento de morir. Eso es decisivo. Bueno, a ver, creo que estamos en un punto de inflexión. Si alguien quiere aportar o quisiera hacer alguna pregunta antes de que entremos en el próximo tema, que es todavía un poco más duro que este. Bien, parece que no hay nadie que quiera preguntar nada. Todo el mundo entendió, fantástico, genial. Creo que no. Sí. Eh, esto último, Mumón, que dijiste respecto de sería como erróneo pensar que solamente el karma, ¿sí? Yo lo relacioné como que todo lo que tenga que ver con el pensamiento, que en definitiva que es lo que creamos en la conciencia, o sea, que es lo que en definitiva traspolamos, ¿no? a la muerte, es el karma mismo también. O sea, es como que es íncito, es como, lo tomo como si fueran sinónimos, porque en definitiva ese pensamiento es kármico. Sí, absolutamente. ¿Sabes por qué hice la distinción del karma? Porque a veces se entiende el karma, no se entiende como pensamiento, no se entiende como algo que uno ha generado. Claro, para mí el karma es justamente Claro, el pensamiento, la palabra, la acción, la es palabra, todo. las Es todo lo acciones, que, las todo. actitudes.
toda tu Todo, vivencia, sí, todo. perfecto. Y la consecuencia de eso es la formación de estas matrices, ¿sí? Sí, Entonces, esa conformación va a depender exactamente de todo lo que tú hayas guardado y hayas almacenado dentro de tu mente y tu espíritu y tu corazón y tus sí, sentimientos durante todo tu periodo de vida. Eso es lo que quiero que quede claro, porque esto es lo que estamos haciendo justo ahora. Justo sí. ahora estamos haciendo esto. ¿Tienes alguna otra? ¿Quieres agregar algo? No, 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 no. Bueno, sí, está correcto. Sí, no preguntaste, pero la respuesta es sí, es correcto. Eso también es karma. Ahora, Creo que Maestro, Virginia había levantado la mano y a tenía ver. una pregunta. sí, Sí, maestro, gracias. Virginia. Perdón, Sí, sí, sí. Vamos con Virginia y después con Gensan. Getza, muy bien. gracias. Creo que está contestada, pero me gustaría, yo fui enfermera de terapia intensiva y por eso lo pregunto, la forma de morir o la decisión de morir, por ejemplo, mediante la eutanasia, ¿va a condicionar o tiene alguna consecuencia sobre el después? Es muy buena la pregunta y voy a decirte que hasta donde sé, no se olviden que estamos trabajando con un nivel, estamos trabajando en un campo que está en la penumbra, en la que nosotros podemos distinguir algunos elementos, pero no todos ellos. Entonces te diría que sí, que una muerte prematura por eutanasia podría estar interviniendo justamente en el último proceso de la vida, en las últimas horas que esa persona habría vivido si no le hubiéramos acelerado la muerte, si no le hubiéramos inducido, podría haber terminado cierta configuración que la hubiera podido llegar a beneficiar en el viaje y en su futuro nacimiento. Esto podría estar pasando. Claro que no podría estar asegurándolo, no puedo asegurarlo, pero creería en un tal vez 90% de que esto podría ser así. Miren, hasta les voy a comentar un detalle interesante de mi propia experiencia con respecto a esto. Antes de entender todo esto, antes de haber alcanzado esclarecimiento en estos puntos y haber visto las cosas que vi, estaba en favor de la eutanasia. Estaba en favor. Para mí el sufrimiento innecesario no se justificaba y estaba completamente a favor. Es más, la quería para mí. Es más, tenía mis amigos que les decía, por favor, no, por favor, mándenme al otro lado. No tengo miedo de morir. Fantástico. Pero, muy loable, ¿cierto? Muy loable, muy valiente. Pero hoy en día, sabiendo de todo este proceso y sabiendo de que la muerte es parte del regalo de la vida y que los últimos momentos de la vida son tan cruciales para cómo va a continuar nuestra vida después, cómo vamos a renacer, en qué condición, en qué familia, en qué mundo y dónde, hoy no intervendría, salvo que fuera una cosa muy, pero muy prolongada que dure, no sé, años, décadas. Tal vez ahí sí aceptaría una intervención. Pero si es por unos días, unos meses, lo dejaría tal cual está. Una pregunta que viene asociada a su respuesta. ¿Cuándo se considera un ser vivo? ¿Cuándo se entiende la vida? ¿Cuándo Claro, es vida? ahí ya entramos en un tema que tiene que ver más con la jurisdicción de lo legal. No, 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 para nada, justamente desde su concepción filosófica. Concepción filosófica, bien. Claro, claro, Desde sí, sí, concepción obvio. filosófica, bien, bueno. Entonces ahí sí me atrevería a decirle que la vida es permanente, es constante. Nosotros nunca dejamos de ser seres vivos. En una condición, en otra condición, vivos, muertos, renacidos, cerca de la muerte, lejos de la muerte, próximos a nacer, próximos a morir, siempre todo eso es vida. Todo eso es vida.
de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque somos multidimensionales. Si no fuéramos multidimensionales, diría que la vida empieza, no sé, como dice la biología, con la concepción. Pero no puedo creer eso. Creo que la vida existe porque la vida existe de antes, porque de hecho la vida proviene de la vida, o sea que la vida está antes. Porque nuestros padres no eran etéricos, ¿no? Eran seres vivos. Entonces nuestra vida, tal cual la entendemos, proviene de la vida. Pero, bueno, no sé si esto ayuda en algo, Virginia. ¿Está bien? Bueno, Sí, Gensa. por supuesto, y agradecida, sí. No, gracias a ti. En realidad me genera un montón de cosas en mi emoción y en mi cabeza, pero agradecida. Bueno. Es mejor que genere movimiento, que genere cosas. Sí, Mejor. terrible. No se olvide que, Virginia, que no estamos aquí en busca de respuestas. Estamos en busca de las preguntas correctas. Gracias. Yo quiero hacer otra pregunta relacionada a lo que dijo Virginia recién. Esto de lo que Perdón, es... Nancy, perdón, porque vamos a hacer por orden de los que estaba Gensa, Sí, quería sí, preguntar sí. antes, después hay una pregunta y después vos. Bien. Sí, bien, bien, Gensa. maestro. Yo quería sobre esto, habla usted de que son unas matrices, ¿no? Se generan matrices. Ujú. Y en el estudio de la muerte se habla de que el renacimiento está asociado al Ujú. hacia determinados hechos, factores, personas, material, etcétera, ¿no? Eh, esas matrices tienen que ver con ese apego. Yo genero matrices, mi vida es como una película en donde hay cortes, pero hay algo donde me quedo. Mentalmente estoy en ese estado, ¿no? Ajá. Entiendo. Sí. En ese Bueno, cuadro, en esa matriz. ujú. Eso va a generar que mi próximo renacimiento, en tanto paso el bardo, me lleve a un renacimiento similar con las mismas características y con las mismas problemáticas de vida. Eh, sí, esa es la pregunta, Gensa. Sí. Bien. Sí, es correcto. Es correcto. Lo más probable, hay un 97% de probabilidades de que todos aquellos apegos, ¿cierto?, que nosotros tengamos hacia objetos, personas, teorías o todas las cosas que constituyeron nuestra vida, nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestras relaciones fraternales, filiales, parentales, todas ellas, y que tengamos apego por todo eso, ya sea un apego porque las queremos o porque las rechazamos o porque tenemos un conflicto con ellas, van a formar parte de ese tipo de matrices que van a aparecer en nuestro bardo después de la muerte. Esto es Uh-huh. completamente confirmado. Es así. Oh, gracias. Faltaba Nancy, Y había ¿verdad? una pregunta teníamos una pregunta por chat de Ana que pregunta ¿qué pasa con las personas que deciden quitarse la vida en el suicidio? Ajá. Bueno, nadie muere en la víspera. Nadie muere en la víspera. Es decir, que las personas que se suicidan, el suicidio era parte de su experiencia de vida, parte de la experiencia. Ustedes recuerdan que les dije que a lo largo de muchos nacimientos y muertes, uno recoge una gran cantidad de conocimiento que finalmente se sintetiza y se condensa en sabiduría. Cuando todo ese conocimiento de 100 vidas se condensa en sabiduría, nuestra mente se ilumina y comprendemos la naturaleza del universo en que vivimos, los misterios de la vida y la muerte, y nos libramos del ciclo
el nacimiento y la muerte. Es decir, que si no pasamos por todas las experiencias, no podemos reunir toda la sabiduría. Necesitamos de cada una de ellas. Por eso no eludimos, en el budismo, Zen por lo menos, no eludimos las cosas malas que nos pasan y no corremos detrás de las cosas buenas que pudiéramos tener. ¿Por qué no eludimos el mal? ¿Por qué no eludimos las cosas malas que nos pasan? ¿Por qué no nos quejamos de nuestro destino? Muy simple, porque si nosotros nos relacionamos con las cosas de esa forma, estamos constituyendo una matriz de rechazo, lo que llamamos una matriz oscura. Al constituir una matriz oscura, nosotros de seguro vamos a tener que confrontar después de la muerte con esa matriz. Y lo más seguro que en la batalla que tengamos con ella, en el diálogo, en la relación, en el intercambio, ¿cierto?, consciente que tengamos con eso que vemos en esa matriz, ella nos derrote, nos absorba y nos traiga de nuevo a este lugar, en un nuevo nacimiento, y aquí estamos otra vez en la rueda del mundo, en una nueva forma, en un nuevo cuerpo, con una nueva personalidad en la que olvidamos por completo, porque recuerden que les dije que en el proceso de larguísimo de la muerte, ¿cierto?, que dura muchísimas semanas, se pierden capacidades cognitivas, lo que nosotros llamamos ahora capacidades cognitivas. La memoria es una de ellas. Como se perdió, al renacer nosotros no recordamos absolutamente nada y tenemos una vida completamente nueva. Eso es una desgracia, porque nunca sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué repetimos los errores, por qué necesitamos una y otra vez pasar por determinadas experiencias. No sé, Nancy, no, esto. no sé si se respondió o falta una cosita. A mí me entró Sí, la se duda respondió. antes de darle a Nancy esto que pregunta Ana, ¿cómo lo diferencias de la eutanasia? Porque, o sea, ¿por qué la eutanasia no sería también una de las experiencias que el alma tiene que vivir? Bueno, sí, claro, vamos a pasar, lógicamente, Ana, vamos a pasar por eutanasia. Vamos a pasar, porque tenemos que aprender acerca de eso, tenemos que saberlo. Así como pasamos por el suicidio, pasamos por la muerte en un accidente, pasamos por infinidad de cosas. Todo eso termina siendo sabiduría al final del camino. Todo eso termina siendo sabiduría. Eso que parece sufrimiento, que parece algo terrible, que parece lo que parece a simple vista, con la transformación de experiencia a sabiduría, con esa transformación pierde completamente su naturaleza de conflicto, de sufrimiento y de horror para transformarse en lo que nosotros llamamos virtudes trascendentales, sabiduría, compasión, empatía, todas las cosas que nosotros, humanidad, podemos tener si pudiéramos transformar toda nuestra experiencia en sabiduría. O sea que al eludir una experiencia, estamos eludiendo también la sabiduría que podría provenir como síntesis de esa experiencia. Así que por eso recomiendo no cortar la experiencia antes. Pero si se corta, bueno, se vive como la experiencia de haber cortado la vida antes de que se concluya el conocimiento o la sabiduría o la síntesis de esa sabiduría. También es una experiencia válida. Pero no podemos menospreciar ninguna de ellas. Y tampoco podemos juzgar con vara de hierro a alguien que ha decidido tomar su vida, o a alguien que ha decidido hacer algo distinto con su vida porque no la quiere, porque no le gusta, porque no le parece o porque está sufriendo demasiado.
Si alguien está sufriendo demasiado y decide y pide eutanasia, eso está bien, porque está dentro de su libre albedrío. Lo está pidiendo. Si decide suicidarse, está dentro de su libre albedrío. No podemos intervenir. El budismo en eso es taxativo. No interviene. No interviene. No juzga. Ustedes recuerden que en el budismo no hay un Dios que está ahí mirando, juzgando nuestras obras. Eso no existe. Es una idea que no está en el budismo. Entonces no tenemos ese problema, ese ojo que está mirando lo que nosotros hacemos. No existe eso. Nosotros no tenemos esa preocupación. Somos solamente conscientes de nosotros mismos y trabajamos en acrecentar esa conciencia. No con culpas, no con miedos, no con tabúes, no con prejuicios, sino con claridad, con visión, con entendimiento. Esta es la forma. Bien, parece que... ¿Cómo estamos de horario? Ah, ya es 1 hora. Vamos 1 hora. Nancy tenía una pregunta, no sé si la quiere hacer antes de seguir. No, Ok, ya. sí, solamente un comentario como que lo que practicamos siempre o intentamos practicar es el desapego, ¿no? Y me parece que cuando uno ya está en las últimas, en las postrimerías, ¿no? De esta vida, a sabiendas de que nos vamos a morir y que está ahí. Eh, También la eutanasia podría ser una forma de desapego, porque me apego a la vida, me aferro a la vida. Bueno, es Es difícil. como controvertido, Esto que decís es difícil porque en cada uno de nosotros va a ser diferente. claro, Es decir, la eutanasia para mí y la eutanasia para ti van a ser cosas sí, distintas. sí. A mí me pasó a la inversa, que yo le tuve que cortar el respirador a mi mamá, o sea, era una cuestión de días, ¿no? O sea, ya era. Y lo vi al revés a la situación. Era yo la que me estaba aferrando a algo que era Ajá, inevitable. ajá, Y, y, y bueno, ya era inminente y bueno, se cortó el respirador. Y yo lo vivencié como un acto hasta de buena voluntad, como quien diría, ¿no? O sea, a ver, es problema tuyo, porque viste que siempre cuando alguien se muere estamos pensando no en el que se muere, sino nos lamentamos por nosotros, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Yo, ¿qué voy a hacer ahora? sí, más de lo Eh, mismo, claro. sí, entonces como que lo vi del otro lado y dije, bueno, ya está, o sea, hay que dejar ir, hay que desapegarse de eso también, porque es parte del ciclo, parte de esto, ¿no? Ujú. Entonces Sí, lo veo tanto a la eutanasia como del otro lado, como que según como se mire, si lo hago desde el lado de no me aferro a la vida porque es algo inevitable y es una continuación, ujú. es como que, bueno, es como que es relativo, por lo menos. Sí, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, todo es experiencia, Nancy, todo es experiencia. Lo bueno, lo malo, lo que te parece gracioso, lo que te parece terrible, lo que te parece triste. Es decir, todo eso es experiencia. Los grandes budas, los grandes sabios, los grandes filósofos, todos ellos han tenido una visión trascendental del mundo por el gran cúmulo de experiencia vivida a lo largo de decenas de existencias. Han podido sintetizar todo eso en sabiduría. Nosotros, humanos, tenemos esa capacidad. Ya viene con nosotros de fábrica. Pero todos los seres la comparten, porque todos los seres están dentro de la rueda y dentro del proceso de nacer y morir, de vivir y morir. Entonces todos ellos son parte de la rueda y por ende son parte de la sabiduría que llega al final de esa rueda, cuando uno la completa totalmente. Ellos también son parte, uno también es parte de todas las cosas.
y se vuelve parte de todas las cosas a través de una sabiduría, de un entendimiento, de una inteligencia que trasciende el conocimiento ordinario de las personas comunes. Ese es un salto cuántico que tenemos que aprender a dar y darlo sin temor, porque es la única forma que nosotros podemos conocer qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque la terapia psicológica es eso, la psiquiatría es eso, la filosofía es eso, la religión es eso, la vida de todos nosotros es eso, comprendernos a nosotros mismos. Todo lo demás son solamente herramientas que usamos para entender lo que somos, quiénes somos, qué hacemos en este mundo y cuál es nuestro destino. Todo lo demás son solamente herramientas. El arte, la filosofía, la religión, la política, la familia, las relaciones, el trabajo, todo toma infinitas formas, pero tiene una sola raíz, la conciencia y el desarrollo de este que somos. Convertirnos en seres completamente sabios, inteligentes y espirituales. Eso se puede hacer. No es ninguna cosa imposible. Bien, gracias. No sé si hay alguien más. Así Ahora puedo continuar para... podemos hacer el cierre, claro. Bien, bien. Bueno, ahora viene la parte, ahora ya sabemos que primero, la muerte no es distinta de la vida, sino que está hondamente conectada una con la otra. Que aquello que nos llevamos como vivencia en esta vida, aquellas decisiones, aquellas carencias, aquella abundancia, todo ello constituye nuestra vida del más allá. Pero, ¿cuál sería entonces el mensaje? Ahora que sabemos la mecánica, ¿no es cierto? Sabemos cómo funciona. Ahora sabemos que todo lo que nosotros pensamos se graba, que todo lo que nosotros sentimos se graba, ¿sí? Y que todo lo que nosotros hacemos y la consecuencia de lo que hacemos se graba. Ahora ya lo sabemos bien. Entonces, la pregunta del millón sería, ya que sé que tengo que nadar algún día, quiero aprender a nadar, porque sé que tengo que nadar. Todos vamos a caer al agua algún día. Este cuerpo se va a desintegrar algún día. Esta conciencia, esta presencia en este tiempo-espacio se va a desintegrar, va a desaparecer. Es decir, que vamos a caer al agua. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahora lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la respuesta es simple. Encontrar la manera, cada uno de nosotros, en nuestro interior, de tener un medio o una práctica que nos permita desarrollar nuestra conciencia al punto tal de poder llegar al momento de la muerte lo más lúcidos y conscientes y despiertos que podamos. ¿Cuál va a ser ese método? Lo van a decidir ustedes con su libre albedrío. Son libres desde el principio, fueron libres en todas estas vidas que han tenido y seguirán siendo libres en el futuro. Así que ustedes tendrán que decidir. Ahora, ¿cuál es la que humildemente este monje siguió? Es una práctica de meditación. ¿Por qué? Gensan hoy nos habló de nuestros apegos, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? A Gensan que habló de nuestro apego, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para desapegarnos? Porque ahí estaría la llave de todo esto. ¿Cómo podemos hacer para desapegarnos? Bueno, el gran método del desapego es, en principio, la observación y la atención. ¿Por qué digo observación y atención? El proceso científico, si hay algún científico o profesional allí del otro lado, entenderá lo que digo.
El proceso científico se basa de 3 pasos, básicamente. La observación de un fenómeno, una hipótesis acerca de ese fenómeno y su realidad, y una demostración. Ese es básicamente el proceso científico. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer eso con nuestra vida si no le prestamos atención? Sin atención no podemos hacer nada, ni siquiera cultivar plantas, mucho menos criar a nuestros hijos, y muchísimo menos aún saber qué nos aguarda después. Entonces la recomendación, y lo que también me gustaría que quedara en su mente, es la idea de que algo tenemos que hacer para aprender a nadar. No sé, empezar a tomar un curso, ir a un profesor de natación, ir a una pileta. No estamos hablando de ir y tirarse al mar y nadar 2000 kilómetros. No, 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 no. Empecemos despacio, pero empecemos. Porque ese día va a llegar. Ese día va a llegar y lo que no hayamos corregido aquí no va a ser corregido allí. Entonces, tenemos que enmendar nuestra vida. ¿Y cómo la vamos a enmendar? Prestándole una suprema atención a los detalles de lo que decimos, lo que pensamos, lo que deseamos. Sobre todo lo que deseamos. ¿Qué naturaleza tiene nuestro deseo? ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para la vida de los demás? ¿Qué queremos para el mundo? Eso es decisivo y va a servir de contenedor para todo lo demás a futuro. Va a servir para que toda esa experiencia que hemos tenido a lo largo de tantas vidas no se pierda y pueda transformarse en sabiduría. Y podamos usarla para nuestro propio bien y el bien de todos los seres que nos rodean. Porque no estamos solos en esto, ¿no es cierto? No somos los únicos que vamos a morir, no somos los únicos que estamos vivos y no somos los únicos nunca, en ningún tiempo ni lugar de la historia de la humanidad y de este universo, ¿cierto? En que hayamos estado solos en nuestra vida. Siempre estuvimos rodeados de un universo que nos contiene. Esta matriz universal que es este mundo en el que nosotros vivimos, estrellas, planetas, todo lo que existe, es esta matriz, la matriz de la vida. Y todo lo que hagamos aquí se va a replicar allá. ¿Se acuerdan? Los que son cristianos se van a recordar que en muchos pasajes bíblicos se habla del tema de lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Ese dicho está en nuestro inconsciente, está en nuestro folclore popular. ¿Sí? Entonces, tiene que haber alguna realidad en todo esto. Los sabios de la antigüedad no eran tontos. Ellos tenían un grado de percepción muchísimo más alta que la que nosotros tenemos hoy con toda nuestra tecnología. Nos aventajan por decenas, nos llevan kilómetros de distancia y de evolución. Y en la comprensión del mundo, la naturaleza, la vida y la muerte. Entonces, importantísimo es que nosotros tengamos una práctica, cualquiera, pero que la tengamos. Que tengamos un entrenamiento, que aprendamos a controlar nuestros impulsos hacia las cosas, que podamos medir nuestra interacción con el mundo que nos rodea para dejar de ser compulsivos y volvernos profundamente reflexivos. Este es el objetivo. Y así, tal vez, a lo largo de nuestra vida y al final de nuestra vida, nosotros tengamos un grado de sabiduría que nos permita encontrar un destino mejor para todos nosotros en el futuro. Esta es la síntesis, un poco, de lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, a pedido de Johansson, ¿no? de Lucía. Que siempre estamos de una u otra manera vinculados con el tema de la vida y la muerte. Parecería que es un tema que nunca se termina de
de resolver. No importa cuánto se siente uno, cuánto medite, siempre está eso ahí. Esperemos que esto les sirva a ustedes para reflexionar y para tomar una decisión para sus vidas, para decir, voy a entrenarme, voy a estudiar, necesito conocer, quiero saber qué nos pasa, quiero saber cómo sigue la historia. Bien, no sé si hay algo más que quieran agregar o decir o preguntar. Ya estamos casi en 2 horas. No, 1 hora y media. Hora y media. Ana levantó la mano. A ver, Ana. Gracias. Comentaba que nos recomienda que lleguemos lo más lúcidos, pues para el momento de nuestra muerte. Y me surge la duda, ¿qué pasa con aquellas personas que desafortunadamente padecen Alzheimer o problemas de demencia senil, que pues no logran llegar, de hecho ya ni conocen a sus familiares? Bueno, lo que sucede con ellos es que como es este cerebro el que está afectado, es este cerebro, el cerebro material, el cerebro físico el que está afectado, pero su conciencia trascendental no tiene ningún defecto, está perfecta. Al salir de esta dimensión y dejar atrás este cerebro, ellos recuperan la lucidez. No se llevan el Alzheimer con ellos, al otro lado. Esto es un problema que tiene esta maquinaria acá. No se lleva, no es trascendental. El Alzheimer no es trascendental, no va más allá de este límite. Así que no te preocupes por eso, nada pasa. Gracias. Ani. Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta un poco A especial. ver, ¿Cómo sabemos cuándo es nuestra última vida? ¿Tenemos una última vida? Es como, bueno, suelto el micrófono. Se nota que es consultante mía. Se sí, nota sí. Suelto el micrófono y me voy, perdón. Bueno, Anabela, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Bueno, Anabela, mira, en el budismo, Sí. siempre hablo desde aquí porque es mi único punto de referencia, ¿no? Desde el budismo entendemos que la conciencia, como decía, pasa por diferentes estados. Esos diferentes estados nosotros le llamamos ser mujer, ser hombre, ser niño, estar vivo, estar muerto, nacer, morir, sufrir. A eso que nosotros llamamos así, en el budismo le llamamos estados mentales, estados de conciencia. Tú decías, ¿cuándo sabemos si es nuestra última vida? No hay forma de saber. Desde ya te digo, no hay manera de saberlo. Mira, esa misma pregunta se la hicieron al Dalai Lama hace algún tiempo atrás. ¿Conoces al Dalai Lama, no? Sí. Bueno. ¿Y sabes lo que dijo el Dalai Lama? No. Dije, miren, yo nací 7 vidas intencionalmente para ayudar al Tíbet. ¿Sí? Para conducir a mi pueblo y para ayudar a mi pueblo. ¿Sí? Nací 7 veces, conscientemente, a propósito, porque quería nacer para ayudar al Tíbet. ¿Sí? Pero la verdad, no estoy seguro si esta va a ser mi última vida. Imagínate que un individuo que puede nacer a voluntad durante 7 veces, no sabe si se va a poder liberar, si esta va a ser la última o no. Porque él no sabe cuál van a ser sus matrices del bardo. No sabe con lo que se puede llegar a encontrar del otro lado. Entonces no lo puede asegurar. Y este monje que está aquí hoy dando esta charla, conversando con ustedes, tampoco lo sabe. Tiene una idea, sabe más o menos para dónde, pero no está seguro de poder flanquear la barrera de las matrices para liberarse. Porque claro, eso no lo expliqué, pero aprovecho ahora ya que está la pregunta de Anabela, para explicarles que uno tiene que no entrar en ninguna matriz. ¿Por qué? Porque cuando uno no entra en ninguna de las matrices
que aparecen en forma de circunstancias, de eventos, de personas, cuando uno no entra, este espíritu se libera y ya no tiene que volver a renacer. Entra en estado de eternidad permanente. A eso le llamamos liberación. Pero no hay forma de predecir la liberación. Pero sí De, existe. no, sí, por supuesto Ok. que existe, claro que existe. No, sí, existe, pero nosotros no tenemos manera de predecirla. No hay forma de predecirla. No hay forma de que alguien sepa si va a ser su última vida o no. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Me vino una pregunta, Momon, que es sobre los votos del Bodhisattva, ¿no? De ayudar a todos los seres. Como siempre pregunté, si esto implica reencarnar hasta que el último se libere, o se puede ser una pregunta un poco metafísica, o se puede ayudar desde otras dimensiones sin necesidad de reencarnar. Absolutamente. Esto que tú misma has respondido la pregunta. A Mm. medida que tu capacidad de compasión y de bondad aumenta, los dones espirituales para la ejecución de esa bondad y esa compasión también aumentan. Es decir, que tus herramientas van a estar de acuerdo y a disposición, ¿sí? Y de acuerdo con con los dones que hayas cultivado. Una compasión infinita son medios infinitos. Vas a tener herramientas infinitas para ayudar a todos los seres. De hecho, los bodhisattvas como Kannon o Monju Bosatsu, cualquiera de ellos, tienen medios infinitos para ayudar a través del tiempo de una manera que uno ni siquiera lo puede pensar. A ver, sí, Gonzalo. Maestro, Sí, en el bardo Todol sí, se hacen unos cánticos ante el cadáver, bueno, una serie de cánticos durante 49 días. Esto explica en el bardo Todol que la conciencia viaja y va siendo atraída por cantos de sirena, que ahora entiendo son estas matrices que usted dice. exactamente. Y esos cantos los van previniendo de probables atracciones hacia Exact- estados no deseados. exactamente, exactamente. Y algo muy importante que tiene que ver con toda esta plática, cuando me inicio en el budismo, lo primero que aprendo o que me dicen es que tengo que aprender a morir antes de aprender a ser budista. Ujú. Y una de las cosas también que he podido comprender a través de este tiempo es que la meditación, el proceso meditativo en el momento de la muerte genera lo que se conoce en budismo como mente clara, Ujú, ujú. el momento de la mente clara en budismo tibetano. Así es, Y ese momento de la mente clara hace las veces de los cantos del bardo Todol. exactamente. Así Y es. muchos de los monjes o de las personas que mueren en estado meditativo alcanzan el moksha. Sí, moksha es liberación. Sí, Liberación, sí, alcanzan el moksha. sí. Entonces, he ahí parte de la importancia de nuestra meditación, Es en donde crucial. no hay tiempo. Sí, a veces Es 10 minutos de crucial. meditación te parecen 10 horas exactamente, Ujú, o al ujú. contrario, 10 horas en estado meditativo es así y solo han pasado 10 minutos. Es Exactamente. verdad, Sí, lo he vivido. esto es real. Y, Eh, sí, la y meditación, sí, a ver, no, continúe ya. no. Decías que para ratificar lo que dices, es que el estado meditativo es como un bote, como una barca,
que puede llevar a salvo al difunto hasta la otra orilla del océano del mundo. Así lo decimos en el budismo, hasta la otra orilla del océano del mundo. Le llamamos la orilla del océano del mundo porque la otra orilla es una manera de referirse al parinirvana de Buda, que es el estado de la liberación definitiva del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, habiendo cultivado profundamente un estado contemplativo, en donde se observan, y presten atención a este detalle, en donde se observa y se perciben todas las sensaciones, pensamientos, emociones, sin tomar y sin aferrarse a ellas y sin tomar contacto con ellas, es donde se desarrolla la capacidad de poder mantenerse alejado de las matrices cuando uno esté en el estado de la muerte. Por eso la meditación es tan importante, porque establece una distancia saludable entre una matriz, o sea, un pensamiento, una emoción, una situación, y esta conciencia que está aquí observando. Una cosa muy distinta, y hoy lo hablábamos con Joan antes de empezar la clase, una cosa muy distinta es reaccionar inmediatamente ante una ofensa, ¿sí? Lo cual sería que si la matriz es de una ofensa, uno va a reaccionar y va a interactuar con esa matriz en el estado de muerte. Y otra cosa muy distinta es no reaccionar ante la ofensa. Mantenerse a distancia, observarla, dejarla pasar y no mezclarse con ella. Ese es todo el secreto de todo lo que ustedes necesitan. Distancia entre el proceso emocional, anímico y mental de su propia conciencia a un costado distante lo suficiente, mirando sin intervenir. Este es el ejercicio por excelencia. Y si ustedes pueden lograr eso por un minuto, los llamaré afortunados. Y si lo pueden hacer por una hora, diría que tienen grandes posibilidades de usar esa sabiduría, ahora sí vale la palabra, para su bardo después de la muerte. Porque en definitiva es eso, un entrenamiento para morir. La vida es un entrenamiento para morir. Morir es un entrenamiento para continuar viviendo. Bien. Porque, perdón, porque Sí. de eso también depende el nuevo ciclo de nacimiento. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque hay una resonancia entre la matriz y la conciencia. En realidad es un efecto de resonancia. A nosotros nos atrae esa matriz porque tenemos la misma resonancia que ella. Ella nos atrae porque resonamos como ella. Cuando cambiamos nuestra resonancia, las matrices no aparecen. Y si aparecen, no nos atraen. En el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, se detallan perfectamente las matrices. Cuáles son, qué forma tienen y qué nacimiento propone cada una de ellas. No vamos a entrar en eso ahora, muy largo. Pero esto existe, está descrito, ya lo conocen. Los sabios de la antigüedad lo conocen. La única generación de tontos es la nuestra. Todos ellos sabían todo. Los únicos que la ignoramos somos nosotros. Porque andamos con el celular acá, con Instagram. Tac, tac, tac. Ani, querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, quería hacer una pregunta. Hablando del dormir, de la muerte y de todo esto, la gente que muere durmiendo es como privilegiada. No, Me, me da como, porque siempre uno dice, bueno, o de este lado del mundo decimos, bueno, no sufrió, se murió durmiendo. Qué privilegio, ¿no? no, 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 no.
No, ¿sabes por qué? Porque el estado de sueño, Sí. a no ser que tú tengas la capacidad de tener tus sueños de forma lúcida, lo cual es una mínima proporción de la humanidad, ¿sí? Creo que es el 2% de la humanidad que puede hacer eso, el resto, el 98%, no puede hacer nada de eso. A menos que tú tengas esa capacidad, morirte dormido es la peor opción que podés llegar a tener. Porque pasarías de un sueño inconsciente a una muerte inconsciente. Ni siquiera te das cuenta que estás muerto. Lo más factible es que te conviertas en un fantasma errante si te dormís, si te morís durmiendo. Es lo más factible. No lo recomiendo, por favor no lo pidan, no lo programen en su mente. No, No digan no digan estas cosas que decimos los humanos. Ay, cómo me gustaría morirme durmiendo. No digan estas cosas porque su cerebro, su espíritu, su alma, llámenlo como quieran, conciencia, es como un niño superpoderoso. Pero es un niño. No distingue que ustedes están diciendo una idiotez. Lo van a cumplir. Y si ustedes lo dicen varias veces, él va a decir, realmente quiere esto. Aquí tiene. Muérase durmiendo. No es buena idea. Por favor, no lo hagan. no, bueno, es algo que, por eso empecé la frase de, es algo que he escuchado a lo largo de mi No, vida, no, sí, y sí. entonces es como esos mitos, ¿no? Por eso vengo No, a no, preguntarle, es la peor idea. Mirá, sí, es preferible que uno tenga una muerte un poquito molesta, un poquito dolorosa, un poquito complicada, que le permita hacer un trabajo sobre eso, un abandono, un aflojamiento, un soltar gradual, un poquito más potente que lo que tendríamos en un estado, digamos, normal de vida, eso es preferible a morirse dormido inconsciente. Es decir, si ustedes me dicen a mí, Mumon, tú como quisieras, completamente lúcido, sentadito ahí en meditación, ahí. Esto es lo que elegiría si pudiera elegir. Claro que no elijo, pero, pero esto es lo que elegiría, jamás durmiendo. gracias. No, no, ¿Puedo? Ay, perdón. sí, ahí va Gensan Perdón. otra vez. Ven. En el caso de las personas que están hospitalizadas y mueren sedadas en comas inducidos, Por lo que llegué a saber de personas que han estado en coma inducido y que han vuelto, no que murieron, sino que han vuelto, ellos tienen actividad paranormal y actividad trascendental estando en coma. Así que el proceso de la evolución de la muerte, todo esto de la formación, todo esto de salvar todo este conocimiento, de generar matrices, todo eso, aún en personas con coma que tienen drogas, todavía está activo. Porque como les dije, eso está en el cuerpo físico. El cuerpo etérico no recibe ningún efecto de esas drogas. Entonces tiene su propio trabajo y sigue realizando su propio trabajo. Por eso no afecta demasiado. Afecta al consciente, pero no al proceso de la muerte en sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, Sabina. Virginia había levantado la mano y después vamos Bien. con Sabina. No, Sabina. no, paso porque lo había apuntado, así que ya tengo Iba a preguntar algo que en realidad lo había anotado. Ya está, Ok, gracias. Sabina entonces. Sabina, por Sí, favor. cuando hablamos de morir, Anabela es la que preguntó, creo, de cuando viste que dicen de morir durmiendo, que es la mejor, el mito este, ¿es similar a morir también por un accidente? Digamos, no está bueno ese traspaso, me explico, no sé si me Sí, explico lo que quiero decir. claro. Lo que sucede en el evento de morir, en la instancia previa a la muerte, es que esa instancia previa genera un estado mental determinado. Miedo, angustia, sorpresa, inconsciencia, cualquiera de ellas. Todo eso va a influir en nuestro estado después de muerte. Entonces, Okay. ya digamos, tengamos conciencia de que estar consciente es la mejor manera de morir. Ninguna otra es aceptable o deseable.
¿Es Y la cierto? mejor manera de vivir también, ¿no? Claro, ser consciente es la mejor, bueno, qué casualidad que es la mejor manera de vivir y termina siendo la mejor manera de morir, por lo que decíamos al principio de la charla. Y aquí es donde cierra todo el círculo, en lo que dijo Joan ahora. Morir consciente es la mejor manera de morir, pero qué coincidencia que estar consciente es la mejor manera de vivir, porque a todo lo que no... ¿Atención qué es? ¿La atención qué es? Conciencia. La atención es una forma en que la conciencia se manifiesta. Entonces, estar consciente es estar atento. Si uno está desatento, no está consciente. Está soñando despierto. Cuando uno está haciendo algo y no está ahí presente, está escuchando música o está en alguna pavada, si uno está trabajando, puede cortarse un dedo, puede perder una mano, puede chocar con el coche si va hablando con el celular, algo puede pasar. ¿Por qué? Porque no está presente, no está atento, no está ahí, está en otra cosa. Esto pasa en la muerte también. Entonces, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a trabajar en esto. Hoy le decía a Joan justamente antes de empezar que mientras nosotros perdemos nuestro tiempo dando vuelta, no lo dije en esos términos, pero es esto lo que quería decir, eh, la muerte camina a paso agigantado hacia nosotros. Ella no se distrae, ¿eh? Ella no se distrae, está contando cada segundo de nuestra vida. Y no se distrae un minuto y no nos pierde pisada, cosa que nosotros sí hacemos con ella. La ocultamos, la corremos, la ignoramos, no queremos saber de ella. Pero ella sí quiere saber de nosotros. Nosotros le interesamos. Nosotros somos importantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para volvernos conscientes? Que nos empiecen a importar las cosas que nunca nos importaron. Todas aquellas cosas que jamás tuvieron importancia, hoy, a partir de hoy, tienen que ser importantes. Porque seguro, la cosa más diminuta, la cosa más pequeña, que parece insignificante, también está escribiendo en el libro de la vida nuestro destino futuro. Ellos también escriben y firman, ¿eh? Los pequeños actos son miles. Las grandes cosas que nos pasan en la vida son una, el nacimiento de los hijos, nuestro casamiento, nos recibimos profesionalmente. ¿Cuánto las contamos así con la mano? Pero las pequeñas cosas fueron continuas, día y noche, como una lluvia sobre nuestro cerebro. Y cada gotita dejó su marca, dejó su huella. Algunas de ellas fueron buenas, otras completamente nocivas. Tenemos que aprender a vivir de nuevo. Vivir de nuevo quiere decir enmendar nuestros errores. Para esto tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer que no tenemos toda la verdad, que no somos tan buenos como creemos, pero fundamentalmente que podemos serlo si queremos ser. Y que eso se va a lograr despertando conciencia, acrecentando nuestra conciencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de un ejercicio cotidiano de despertar de la conciencia. No hay otra forma. Recuerdo algo que hablamos el último session, el último retiro, que cuando yo volví del primer retiro de Sazen, me acuerdo que la sensación era, no hay nada más importante que sentarme. O sea, ¿qué puede ser más importante en esta vida que despertar esta atención, ¿no? Y De hecho, después se me perdía esto, ¿no? Como que los sessions son momentos de mucha intensidad de la práctica que acompañan. Y después volví a perderme y el celular, e Instagram y la vida. Y vuelve, ¿no? Y vuelve el tipo, che, esto es lo más importante, acordate que es lo más importante. Y después vuelve, como en ese oscilar, ¿no? Y por eso la importancia de la práctica, y esto creo que vos me lo habías dicho una vez, como
la permanencia en la práctica, como no es uno se sienta, se ilumina y ya está, y me quedé iluminado. Eso No no va a pasar existe nunca. tal cosa. Nunca en la vida va a pasar eso. Nunca en la vida uno se va a sentar y se va a iluminar. No va a pasar. No va a pasar porque no es un evento. La iluminación es una forma de vivir. Vivir iluminadamente es una forma de vida. No es un evento que sucede una vez y se queda ahí para siempre. Eso no va a pasar nunca. Porque nada es permanente. Ningún evento es permanente. Ni siquiera la iluminación de Buda es permanente. Nosotros tenemos que día a día actualizar esa conciencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gota a gota, todos los días. Empezamos despacio y vamos aumentando. Así como se toma una medicina, empezando con 2 gotas, siguiendo con 4 y continuando con 8, de esa forma se aprende y se estudia el Dharma de Buda. Y se aprende a vivir y a morir. Empezando así, modestamente, humildemente. Solamente eso se requiere, no hace falta otra cosa. De hecho, todo lo que necesitamos para hacer este camino está aquí con nosotros ahora. Estuvo aquí con nosotros siempre, solo que jamás lo vimos. Nunca nos dimos cuenta de que allí estaba. Hasta que llega un día que por la acumulación de experiencia vida tras vida, una parte de esa experiencia se salva y se sintetiza en una sabiduría de alta densidad, de alto poder, ¿cierto? Que nos permite esa sabiduría que adquirimos recomponer nuestra conciencia e iluminar nuestra vida. Eso es todo. Es un proceso natural de cambio y transformación en el cual nosotros podemos concluir con la liberación definitiva del ciclo del nacimiento y la muerte, o sea, del sufrimiento de vivir y morir. No es poca cosa, créanme, vale la pena. Vale la pena, miren, ahora voy a hacer una confesión para cerrar, porque ya sé, me van a echar. Yo llevo 40 años de práctica, más, pero vamos a redondear en 4 décadas. Créanme que en estas 4 décadas he pasado de todo, absolutamente de todo. Pero voy a decirle algo, no me quejo de ninguna de las cosas malas y buenas que sucedieron en mi vida, porque todas ellas se transformaron en esto que soy. Y aunque parezca poca cosa, me alcanza. Alcanza con esto. ¿Por qué alcanza? Porque puedo ver, porque tengo los ojos abiertos. Ojos abiertos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando miro el mundo a mi alrededor, no interactúo con él. No me enojo con el que está enojado, no le grito al que me grita, no le miento al que me miente, no reacciono de esa forma. Eso vale toda una vida de práctica. Y créanme que vale la pena. Empezar a cualquier edad, ahora, dentro de un rato, mañana, en cualquier momento. Uno ya empezó, de hecho, ese camino desde hace décadas, cientos de años, miles de años. Estamos buscando nuestra fuente, nuestro propio origen, este que somos realmente, el ser verdadero. Ese es el que no nace ni muere, que es libre por naturaleza desde siempre. Ese que está siempre, siempre, por toda la eternidad, conectado con el ser original, con la fuente de toda la existencia. Ese es al que tenemos que buscar y descubrir. Y para esto necesitamos un método. No se puede hacer sin el método. Toda obra necesita de herramientas, ya sea una casa, un coche, cualquier cosa que uno quiera hacer, una huerta, cualquier cosa, un juguete para nuestros hijos, uno necesita una herramienta. Bueno, esa herramienta
es la meditación, nuestra propia capacidad meditativa, introspectiva, nuestra propia atención dirigida a un solo punto, a un solo objetivo, por un tiempo determinado. Eso es meditar. Y eso cualquier persona lo puede hacer, con la guía apropiada. Vamos a ir con la última pregunta de Ani, a no ser que alguien tenga más. Bueno, yo otra vez Ah, quería, sí, acá volví. bien, bien. No sé Vuelve cómo por... preguntarlo, no sé si se va a entender, pero yo supongo que usted lo va a entender. Nadie se muere antes, ¿no? Antes de su momento, de su hora. Yo soy así, esta pregunta. Nadie muere en la víspera, ya lo dice el dicho Pero es popular. cierto, Y es porque real. cuando se muere un niño o se muere un adolescente, todo eso que No, uno se eso, apena y dice, se murió sí, antes. no, nadie muere antes. No existe eso. No existe porque tu tiempo de vida ya está en tu matriz. Cuando tú entraste a este mundo, ya tienes tu tiempo de vida. En la matriz que se formó al morir en tu vida anterior, ya está tu Sí. tiempo de vida aquí ahora. Ya está tu tiempo de vida. Es kármico. Tu tiempo de vida, sí, tu tiempo de vida es kármico. Es algo Venimos kármico. con fecha de vencimiento. Exactamente. Venimos Claro, con una fecha determinada y con un tiempo de vida determinado. A veces es breve, a veces es muy largo, pero nunca es en la víspera. Nadie es en Pero la eso víspera. depende de lo que vengamos, o sea, lo que venimos en esta vida a aprender, el tiempo que necesitamos estar en esta. No solo aprender, porque a veces uno puede decir, ¿y qué aprendió un chiquito que murió al año? ¿Cierto? No es solamente aprendizaje. Ujú. Todo finalmente, toda experiencia, al final de todo este recorrido, ¿cierto? De toda esta rueda de Dharma, al final se transforma en sabiduría y en aprendizaje. Pero a veces en el acto mismo de morir no hay ningún aprendizaje, simplemente uno muere joven, es así de trivial, no necesariamente tiene un significado cósmico, en ese momento. Va a tenerlo cuando en las sucesivas vidas, a lo largo de muchas vidas, se acumulen muchas experiencias similares y dejen una síntesis que se transforma en sabiduría y conciencia. Ahí sí va a tener un valor. Vendría a ser como una gotita de sabiduría que se aportó al océano de la sabiduría, que finalmente somos todos nosotros. Un océano de sabiduría. Gracias. Mira, Yo me quedaría toda la noche. Yo quería hacer una pregunta, Dale. sí, y es cortita. La experiencia misma de la muerte, el acontecimiento de la muerte, también las múltiples maneras de morir, también son parte del aprendizaje evolutivo, digamos, dármico. claro, ¿por qué? Pero ¿por qué eso es así? Porque ¿cómo vas a enseñar tú cuando seas Buda a enseñar a morir si no sabes morir? Un individuo, un ser que tiene la conciencia de haber muerto 100 veces, ¿crees que no aprendió en 100 veces? Hasta el hombre más tonto del mundo aprende a morir en 100 veces. ¿Sabes por qué no lo sabemos hacer? Porque morimos inconscientes. Claro, Entonces no claro, llevamos la conciencia a la próxima vida. ahí va. Suponte por un momento que tú vas a una clase hoy a la universidad, ¿cierto? Pero mañana te olvidas de la clase, te olvidas de lo que viste en la clase. ¿Cuándo vas a ser médico o abogado? Nunca, nunca, porque no retenés el conocimiento. Por eso usted dijo que la mejor manera de morir es en meditación. Claro, Así es. con la Porque atención plena en puesta atención en el plena, acontecimiento. entonces, claro, entonces uno ahí tiene acceso a su verdadera naturaleza. Y al tener acceso a su verdadera naturaleza, ni las matrices, ni las ilusiones, ni los fantasmas, ni los espíritus que uno se va a encontrar del otro lado, tienen efecto sobre nosotros. Mm. Nadie nos va a poder engañar y nos va a decir, vengan por acá que los vamos a ayudar, y nos llevan a una muerte desgraciada o a un renacimiento inconveniente. Esa es otra lista. Pero no me quiero meter en eso Claro, ahora. no, digo, esta es otra charla, digo.
otra charla, eso es un tema en el cual no nos podemos poner ahora porque es otra hora y media más. No se puede Claro. resolver. Es otra Ah, cosa. Si algún día lo quieren estudiar, yo se los pongo. sí, bien. Sí, me parece que podemos coordinar otra charla en breve. Pero bueno, lo que quieran. Todas las Sí, sí. preguntas que está viendo. Bien. Bueno, Se me ocurre que quizás alguien, después de esta charla, quienes están acá o quienes están viendo después, tenga ganas de practicar Zazen. Entonces, me pregunto, Mumon, si querés contar en dónde pueden ir, en dónde estás dando. Bueno, sí, Sé bueno, que es online. sí, estamos dando online, pero es temprano en la mañana. Temprano en la mañana tenemos una sesión. Yo no sé cómo la están haciendo ahora la gente que está responsable, porque no estoy en estos momentos sentándome con ellos en las mañanas porque no tengo internet. Mm, Hoy es una excepción, pedí prestado internet para poder dar esta charla, pero yo supongo que es a las 7 de la mañana. Creo que es de martes a sábado, todos los días a las 7 de la mañana. Hay un link, ok. sí, a Y las 7 después, de la mañana. si quieren, quienes les interese, me pueden mandar mail al mail que recibieron Sí, el link y ahí les pasamos bien la les información. pasamos el link, claro, les pasamos el link, la duración y todo. Sí, sí, porque se me ocurría recién también que se podría volver a armar en una próxima charla, quizás una partecita en donde puedas dar como una breve iniciación al Zazen, Bueno, pero bueno, bueno. ya habiendo grupos que están funcionando, quizás era mejor ir directamente. Sí, pero un curso, una pequeña charla introductoria nunca está de más, porque hay cosas que se olvidan. Cuando uno no las Sería practica, lindo. el Mm, cuerpo lo olvida. Entonces, para los que quieran, podemos hacer algún día. Bueno, la próxima hacemos una charla con breve introducción al Zazen. Bueno, perfecto. Al final era toda una excusa para que empiecen a sentarse en Zazen. Bueno, ¿alguien quedó con alguna duda que tenga ganas antes de cerrar? Bueno, Bueno, gracias a todas y a todos. Gracias, Mumon, de nuevo por estar con nosotros. no, gracias a ustedes. Todo lo contrario, es un placer estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, y ya los convocaremos para siguiente charla con práctica. Muchas gracias. Breve. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Que esté muy bien. Que estén Gracias. todos muy bien. Gracias, venerable. Nos vemos mañana. Gracias, siguen. Gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Placer. Gracias a vos por venir. Gracias, sí, sí.